Hoy la doctora Gina Villa, residente de primer año, nos va a presentar un tema interesante cuyo título es debilidad adquirida del paciente crítico, más allá de la atrofia. Doctora Gina, bienvenida y podemos empezar. Gracias, profe. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Gina Villa, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la debilidad adquirida del paciente crítico, que pues es un tema que tiene relevancia en cuanto a que nosotros en el manejo de los niños que se encuentran en la unidad día tras día manejamos todos los factores de riesgo a los que están expuestos para desarrollar esta condición, y dentro pues del conocimiento que tengamos de los mismos, pues va a estar que hagamos algún tipo de intervención que los beneficie, sobre todo a largo plazo. Entonces, para esta charla vamos a tener el siguiente cronograma. Vamos a hablar primero de la definición y las presentaciones, sobre todo clínicas, que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Vamos a hablar de los factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar la debilidad adquirida en los pacientes críticos y cuáles son los mecanismos por medio de los cuales dichos factores pues, nos pueden llevar a la afectación como tal. Vamos a hablar de cuáles son las herramientas diagnósticas. Gina, perdimos su presentación y tu micrófono. ¿Podrías volver a conectar? Disculpa. Ya, adelante. Fue un error mío, perdona. Entonces, vamos a hablar de... Tienes que volver a compartir la presentación. ¿Listo? Listo, ahí ya está compartiendo. Entonces, dentro del contenido de la charla, pues vamos a hablar de las definiciones, las presentaciones clínicas, los factores de riesgo y los mecanismos por medio de los cuales estos factores van a influenciar la aparición de esta condición, las herramientas diagnósticas que tenemos, pues haciendo énfasis en que muchas de ellas tienen limitaciones en la realización de los pacientes críticos, pero la suma de ellos o tratar de enfocarlos desde el principio pues nos puede ayudar a poder hacer un diagnóstico temprano. Están las estrategias terapéuticas y sobre todo preventivas, que es como el objetivo de la charla, y algunos datos acerca del pronóstico cuando ya se ha presentado como tal la condición. La definición previamente o podemos encontrar en la literatura que se denominaba miopatía del paciente crítico. Sin embargo, ha habido como algunas dificultades en el consenso de esta denominación, porque no solamente se trata de una afectación muscular intrínseca, sino que también hay afectación a nivel del estímulo o de la parte de la conducción nerviosa. Entonces, por tanto, se puede manifestar con un gran espectro de condiciones, pues que es mejor englobarla dentro de un término único como es la debilidad del paciente crítico, que es la que está dada por una detección clínica en pacientes críticos, enfermos críticos, donde la única etiología plausible es la propia enfermedad crítica. Pensar que realmente es un diagnóstico de exclusión, por tanto debemos tratar de evaluar otras causas que nos estén propiciando esta afectación en la movilidad y en la fuerza, que estén relacionadas con otro tipo de condiciones. Dentro como de las características grandes y que engloban el espectro de presentaciones está que por lo general va a ser simétrica, que puede o no tener compromiso de los músculos respiratorios. Este patrón de presentación, y que tanto el tiempo en el que se presente como la severidad de la misma van a ser variables de un paciente a otro. Entonces, ¿cómo la podemos ver o cómo frecuentemente la podemos encontrar en los pacientes críticos? Puede ser una presentación en forma de polineuropatía, en la que la más frecuente es que sea de característica axonal, tanto motora como sensorial. Existen algunos casos también de compromiso de las fibras gruesas mielinizadas, pero realmente la frecuencia de estas es muy baja.
Puede ser también en forma de miopatía. Cuando hablamos de miopatía, pues nos referimos a la afectación intrínseca de la fibra muscular, y también va a ser por medio de sospecha clínica, ya que el diagnóstico definitivo de esto pues va a ser de tipo histopatológico. Está la disfunción diafragmática inducida por el ventilador, cuya sospecha pues parte sobre todo de la dificultad que tenemos en el proceso de liberación de la ventilación mecánica. Y las ayudas diagnósticas que podemos tener en estos casos es la evaluación del diafragma por medio de ecografías o funcional por medio de electrofisiología, ya sea diafragmática o de nerviofrénico. Y está también la disfagia, en la que, pues como sabemos, existen pacientes que tienen mayor riesgo de presentarla, como son aquellos que tenían ya antecedente de alguna enfermedad neurológica, que han estado expuestos a varios días o a prolongación de la ventilación mecánica, o también tiene relación con la severidad de la enfermedad crítica. Y lo importante de esto, como el énfasis que se hace dentro de la presentación de la disfagia, es que puede haber un riesgo aumentado de aspiración, sobre todo silenciosa, y que esa es la que está más asociada a morbimortalidad a futuro. Dentro de los factores de riesgo, existen unos clásicos que son los que más se han estudiado para desarrollar la debilidad adquirida, y pues que tienen también algunos mecanismos en cuanto a la fisiopatología que son similares entre los diferentes factores. Está la disfunción orgánica múltiple. Hay varios estudios, sobre todo en adultos, que nos indican que entre mayor compromiso de órganos haya mayor probabilidad de desarrollarla, y que está también muy ligada fisiopatológicamente a la disfunción mitocondrial y a la alteración de la microvasculatura. La movilidad restringida es otro de los aspectos que nos pueden condicionar que se desarrolle la debilidad adquirida, y lo interesante de esto es que cuando han hecho estudios en cuanto a biopsias musculares de pacientes que están en movilidad restringida críticos versus los que han estado en movilidad restringida tipo crónico, hay algunas diferencias, como por ejemplo que los de tipo crónico tienen sarcopenia versus la alteración en cuanto a las fibras musculares de miosina, como lo vamos a ver en los pacientes en estado crítico. Está la hiperglicemia. De hecho, hay alguna discusión entre si utilizar, una de las causas pues entre llegar a un consenso sobre los esquemas de insulina intensivos o no, es que algunos estudios han mostrado que el control más agresivo de las cifras de glicemia, sobre todo en pacientes que ya tengan algún tipo de alteración como diabetes mellitus, puede hacer que se disminuya la frecuencia del compromiso muscular y la debilidad adquirida. Están los glucocorticoides, que como vamos a ver tienen algunos mecanismos de acción que se han estudiado ya, al igual que los bloqueantes neuromusculares, siendo estos últimos también debatidos, porque hay autores que nos sugieren que el uso de bloqueantes neuromusculares es la principal causa de la debilidad adquirida del paciente crítico. Sin embargo, como vamos a ver, dentro de las causas pues se ha visto que son multifactoriales, y que además de ellos hay otros mecanismos por los cuales podemos llegar sin necesidad de que solamente sea el uso de este tipo de medicamentos. Existen otros factores que también se han asociado dentro de la fisiopatología, dentro de los que están la ventilación prolongada, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la hiperosmolaridad, la hipoproteinemia, la nutrición parenteral, los fármacos vasoactivos, la hiperlactatemia y las anormalidades del calcio. Todos estos factores confluyen en 4 grupos de vías fisiopatológicas para el desarrollo de la debilidad adquirida. Entonces tenemos un primer grupo que es la alteración de la microvasculatura, como ya lo hemos revisado en otras oportunidades. La alteración de esto pues asociada también a una alta producción de citocinas en diferentes condiciones críticas, el incremento de la permeabilidad, la vasodilatación, la heterogenicidad en los capilares, la hipoxemia y la extravasación pues inducen alteración de la perfusión del tejido muscular, y por tanto pues van a finalmente afectar su función. Y resaltar también que esta alteración microvascular también puede afectar y generar edema a nivel endoneural, que va a afectar también la parte de la transmisión del impulso nervioso. Están las alteraciones
metabólicas, como mencionamos ya la hiperglicemia, los desbalances hormonales, y algo importante es que la hipogluceminemia y el déficit específico de algunos aminoácidos van a hacer que haya una vía proteolítica activa, y por tanto la síntesis versus la degradación del músculo pues va a estar a favor de la destrucción de las fibras musculares. Están las alteraciones electrolíticas. Estas pues nos van a generar cambios importantes en la parte de la excitación-contracción. También los canales, sobre todo canales de sodio, están involucrados también en la alteración y la despolarización y la excitabilidad de las células musculares. Y también otro de los electrolitos importantes que pueden ocasionar esta alteración está pues el calcio y la hemostasis como tal del calcio. Y tenemos finalmente la falla bioenergética, que está relacionada con la disfunción mitocondrial, que es algo que es pues un evento fisiopatológico que está presente en muchas de las causas de los pacientes que se ingresan a UCI. Con ello pues es asociado el incremento de las especies reactivas de oxígeno, la depresión de antioxidantes, y finalmente pues esto nos va a conducir a apoptosis o muerte celular programada de los miocitos. Entonces, como les comentaba, se han tratado de dilucidar las vías por medio de las cuales algunos medicamentos que utilizamos en cuidado intensivo pueden inducir el daño muscular. Entonces, hay varias vías que nos van a conducir a la activación del sistema ubiquitina proteosoma, que lo que hace es marcar algunas de las proteínas propias del músculo, generando un proceso de autofagia del tejido. ¿Esto por qué vía se da? En el caso de los glucocorticoides está descrito que hay un aumento en la miostatina y que esta va a activar un grupo de familias denominadas FOX. Hay varias de este tipo de proteínas, pero la FOX0 es como la que más se ha estudiado en cuanto a la activación de receptores que finalmente van a activar este sistema de ubiquitina proteosoma. Y por otro lado, tenemos también un desbalance hormonal en el cual hay una disminución de la acción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y finalmente pues esto lo que va a hacer es que haya una disminución en la síntesis de los tejidos, incluyendo el tejido muscular. Otra de las vías por las cuales se puede activar el sistema de ubiquitina proteosoma es por medio del factor de necrosis tumoral alfa, y en otras comorbilidades y la sepsis pues tienen una participación importante. Se hace también de una vía similar a la vía de los FOX0, pero estimulando finalmente otro tipo de receptores. Entonces, en conclusión, dentro de la fisiopatología, lo que vamos a tener es un desbalance entre la síntesis y la degradación, teniendo pues que hay más degradación que de las proteínas de las fibras musculares, llevándonos a un desgaste muscular y a una alteración en la función, que sumado a esto vamos a tener una disfunción mitocondrial, unas anormalidades electrofisiológicas, y también se ha mencionado una resistencia a la insulina propia de los pacientes críticos, que hace que haya una falla en la utilización de la glucosa dentro de las suplencia energética del tejido muscular. Ahora, para hablar del diagnóstico, entonces podemos clasificar las herramientas disponibles en 4 grupos. Están aquellas que están basadas en la valoración clínica, la electrofisiología, las imágenes y los estudios de histología. El diagnóstico clínico pues, se ha denominado como un reto dentro de los pacientes en cuidado intensivo, pues ya que hay, de acuerdo a la condición de cada paciente, van a haber tests o pruebas o mediciones que van a ser difíciles de realizar, y además que las manifestaciones de un tipo u otro de debilidad del paciente crítico se superponen, y por tanto pues es difícil que hagamos realmente una clasificación basada solamente en los hallazgos clínicos. Sin embargo, son de utilidad sobre todo cuando vamos a tratar de hacer un seguimiento desde su ingreso hasta su egreso de la unidad. Entonces, en cuanto a la antropometría,
aparte del peso y la talla, que es algo que normalmente tenemos y hacemos con todos los pacientes a su ingreso, mediciones como la circunferencia braquial y el pliegue tricipital, pues nos van a ayudar a hacernos una idea de la cantidad de masa muscular y de la cantidad de tejido graso con la cual se ingrese y lo que nos va a permitir es hacer un seguimiento posterior. La evaluación de la debilidad o de la fuerza muscular, pues primero lo que vamos a tener en cuenta es que, según como lo nombramos en la definición, debe ser una afectación que sea simétrica, y existen algunas herramientas que nos van a ayudar, como un score denominado el Medical Research Council, en el cual lo que nos sugiere es que se hagan valoraciones de 3 grupos musculares en las 4 extremidades, y que estos 3 grupos musculares tengan tanto localización proximal como distal. Ahora miramos una tabla pues, que nos ejemplifica cómo se podría utilizar este tipo de score. Vamos a valorar los reflejos, principalmente pues vamos a buscar si existe o no hiporreflexia, que es uno de los hallazgos dentro de la patología y que también nos puede tratar de ver si la afectación es más de neuropatía o de miopatía. Y la evaluación de las posturas, sobre todo pues para tratar de mirar y evaluar el tono muscular, que se hace pues normalmente como se evalúan los pacientes con algún grado de hipotonía. Entonces tenemos la suspensión dorsal, la tracción o posturas anormales como la postura en rana también, que nos hablan de disminución del tono. Entonces clínicamente podemos encontrar unas diferencias, pero como les mencionaba, es muy frecuente que encontremos también que las dos manifestaciones, tanto de afectación polineuropática y miopática, estén superpuestas. En las dos vamos a tener una parálisis flácida que es simétrica. Ahora bien, en la polineuropatía la afectación va a ser más de grupos musculares distales y de predominio en miembros inferiores versus la afectación proximal de la miopatía. En la polineuropatía los pares craneales van a estar respetados, pero sí podemos tener afectación de fibras sensitivas gruesas y pequeñas, y estas últimas pues van a estar relacionadas con manifestaciones autonómicas como de dolor, temperatura o sudoración, aunque no es algo que esté presente en todos los casos. Y como les mencionaba, los reflejos van a estar mucho más comprometidos en la polineuropatía que en la miopatía. Este es un estudio descriptivo que trataba de evaluar la factibilidad y la confiabilidad de los test de fuerza muscular en niños críticos, y utilizó el score que les mencionaba, Medical Research Council. Para ello utilizaron 3 grupos musculares de cada extremidad con una evaluación modificada de 0 a 5, en el cual 1, 0 es no contracción, 1 es una contracción palpable, 2 y 3 hablan de movimientos que no vence la gravedad o que vence la gravedad, y de 4 a 5 va a estar en relación con movimientos activos que venzan resistencia desde una resistencia leve hasta una resistencia moderada, y 5 es una fuerza normal. Un dato extrapolado desde escalas aplicadas en adultos es que una puntuación menor a 48 puede ser una sospecha, o podemos considerar una sospecha clínica de debilidad adquirida del paciente crítico. Entonces, dentro de este estudio evaluaron 33 pacientes. A cada uno de los pacientes le hicieron varias veces la escala para tratar de cuantificar su evolución, y la mediana de su edad fue de 6.5 años, con un 48% de niños. Las causas por las cuales los pacientes estaban hospitalizados en la unidad, en su mayoría, o de las más frecuentes, fueron 26% para falla respiratoria, 15% para shock séptico, seguidos por trauma, cirugía, afectaciones neurológicas y shock hipovolémico. El 53% ya tenían alguna condición o comorbilidad de base, y la media de estancia en UCI fue de 9 días. Entonces, para evaluar la factibilidad de la realización de esta escala, lo que tuvieron en cuenta fueron 55 intentos de realización de prueba que no se pudieron terminar o llevar a cabo, y evaluaron cuáles fueron las causas por las cuales no se pudieron hacer. Entonces, la más frecuente en un 49% de los casos era el estado de sedación del paciente,
seguido por el estado cognitivo, que podría ser ya propio de su edad o consecuencia de un desarrollo en retraso en el desarrollo, y también pues porque había una afectación secundaria por alguna patología. Que el paciente no estuviera disponible por la realización de procedimientos, que no hubiera aceptación por parte de los tutores o familiares, que tuvieran dolor, que estuvieran inestables hemodinámicamente. Entonces, dentro de las conclusiones de este estudio, es que cuando hicieron la correlación interobservador, la correlación fue muy buena, pero por todas esas condiciones que hicieron que no se pudieran terminar los estudios, le determinaron que esta realmente no era una herramienta factible para la detección temprana de debilidad muscular en la mayoría de los niños críticamente enfermos, teniendo pues como consecuencia que no disponemos dentro de las UCIs pediátricas de una escala al momento que sea ampliamente utilizada y validada para poder objetivizar la debilidad de los niños críticamente enfermos. Por otro lado, los estudios de electrofisiología también pues, nos van a servir y son una ayuda muy importante. En la gráfica, lo que observamos es esquematizando qué es lo que vamos a evaluar dentro de los estudios de electrofisiología. Entonces, tenemos que dentro de la médula vamos a tener unos nervios emergentes de las astas posteriores que nos van a evaluar la sensibilidad, y las pequeñas fibras también van a tener información del sistema nervioso autónomo. Y emergentes del asta anterior vamos a tener la evaluación de las fibras motoras, posterior a ello pues la evaluación de la unión neuromuscular y del músculo como tal. Entonces, lo que dice la literatura es que para poder evaluar por medio de electrofisiología a estos pacientes deberíamos contar con un estudio de estimulación indirecta del músculo a través del nervio y estimulación directa, y la comparación de estos dos estudios nos va a poder diferenciar entre un mayor compromiso neuropático y miopático, haciendo la salvedad que podemos tener los dos en un mismo paciente. Entonces, cuando tenemos un patrón normal, él va a ser tanto en duración o en amplitud similar. Cuando tenemos un patrón neuropático, la estimulación del nervio va a ser baja, va a ser en su gráfica baja en amplitud, pero la estimulación directa del músculo va a ser normal. Y cuando tenemos un componente miopático, tanto la estimulación directa o indirecta va a mostrar una disminución en la amplitud. Haciendo como un resumen en esta tabla de otros de los estudios de electrofisiología que tenemos disponibles, están los potenciales de acción motores, en los que vamos a evaluar tanto amplitud como duración. La diferencia en estos se va a dar en que las polineuropatías van a tener una amplitud en su mayoría disminuidas y en la miopatía pueden estar normales. La duración va a estar incrementada en las miopatías. La amplitud en cuanto a los potenciales neurosensoriales van a estar disminuidos en las polineuropatías y normales en las miopatías, y la velocidad de conducción nerviosa no va a estar afectada. Esto es un patrón axonal que realmente, como vamos a ver, es cerca del 90% de los casos de polineuropatía, pero podemos tener de forma poco frecuente la afectación de fibras mielínicas, que para el caso, pues los patrones electrofisiológicos van a ser distintos, ya que las latencias y las velocidades de conducción se van a ver disminuidas. Y otra herramienta que tenemos, que es la electromiografía, tanto en reposo como en activación, vamos a encontrar fibrilación, ondas agudas positivas, y lo que nos va a ayudar a diferenciar la polineuropatía de la miopatía es la amplitud y la duración de las ondas. Entonces, para mostrar un ejemplo de esto, entonces tenemos en la gráfica A un potencial de acción muscular compuesto del músculo tenar estimulando el nervio mediano. Normalmente la amplitud de estas gráficas debería estar por encima de 1.5, y como vemos esta amplitud no sobrepasa los 0.7, entonces son más pequeñas en altura, o sea, menos amplias, y nos habla de un compromiso, de que debemos sospechar un compromiso neuropático. Y la disminución de la amplitud se da tanto en los potenciales musculares como en los potenciales de nervio.
o sensoriales. Y en esta otra gráfica, en la gráfica A, vemos el ejemplo de un paciente que ingresa a la UCI y se realizan estudios electrofisiológicos. La línea continua nos muestra cuál era su patrón al ingreso, entonces su amplitud era normal, y al hacerle un control al egreso, la amplitud disminuyó de forma significativa y también hubo algo de aumento en la duración. Entonces es un patrón que podemos observar frecuentemente en los compromisos neuropáticos axonales. Y en la gráfica B podemos ver un ejemplo de una electromiografía de aguja de tibial anterior en la que las ondas están más pequeñas de lo usual, o sea, disminuidas en amplitud y son mucho más angostas, o sea, de corta duración, que es un patrón frecuente para el compromiso miopático. Este es un estudio también descriptivo de 75 niños hospitalizados en cuidado intensivo, en los que se hicieron estudios electrofisiológicos para tratar de determinar la frecuencia de las alteraciones y qué tipo de alteraciones tenían según el patrón de electrofisiología. Entonces, tenemos que de 75 niños evaluados, el 68% tuvo estudios normales y 24 de estos niños tuvieron alteración de algún tipo. Dentro de estos 24, 21 tuvieron un patrón axonal, solo un paciente de ellos tuvo un patrón desmielinizante y 2 tuvieron patrón de miopatía. Y tratando como de hacer una correlación con las enfermedades subyacentes de estos pacientes, los dividieron en 5 grupos. El primer grupo sepsis, el segundo enfermedad respiratoria, el tercero ventilación mecánica, el cuarto sepsis más ventilación y el quinto enfermedad respiratoria más ventilación. De ellos, como vemos en la tabla 5, como tratando de sacar una conclusión en cuanto a la frecuencia de patrones anormales, los que no tuvieron ninguna alteración estaban más que todo dentro del grupo 2 y grupo 3, que corresponden a enfermedad respiratoria y ventilación mecánica, diferente a los patrones alterados axonales que corresponden en su mayoría al grupo 1 y al grupo 4, que están relacionados con sepsis. Entonces, diferente a lo que uno podría pensar que la ventilación mecánica tiene mayor repercusión dentro de la debilidad adquirida por el requerimiento de sedación, los pacientes solamente con sepsis pueden desarrollar también patrones axonales y compromiso polineuropático. Otra de las herramientas que tenemos son las imágenes. El objetivo de las imágenes pues realmente no son estudios funcionales, sino estudios estructurales. Nos van a ayudar a determinar la masa muscular, la calidad de la masa y de alguna manera también diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, pues tenemos la ecografía, que dentro de sus ventajas está que la podemos realizar con mayor facilidad en los pacientes críticos, pero en cuanto a la determinación de masa magra y la discriminación de edemas, es mucho mejor la realización de TAC y resonancia, pero como sabemos, tienen varias limitaciones, sobre todo logísticas en los pacientes críticos. Entonces, no es lo usual que tratemos de pedir estos exámenes para determinar la masa magra, al igual que estudios de composición corporal como la bioimpedancia, pues que están realmente dentro como de las herramientas, pero no tienen como un protagonismo dentro de los algoritmos diagnósticos. Está la histología. La histología, entonces, para ello debemos tener en cuenta que el primer cambio que vamos a observar a nivel tisular es la disminución de las fibras de miocina. Esto es lo que se da en las fases tempranas, seguida por alteración en la estructura del sarcómero y finalmente una fase de reestructuración del tejido. Es importante mencionar que estas fases no tienen unos días como constantes dentro de las etapas que cada paciente desarrolla y que pueden ser muy variables. De hecho, que algunos pueden estar en semanas en la fase de reestructuración e incluso en otros pacientes pueden llegar a esta fase a los 6 meses posteriores a la hospitalización. Es importante también recalcar que la persistencia de los factores de riesgo hace que persista también la pérdida de fibras de miocina. Lo que se ha cuantificado en estudios histológicos que aproximadamente se pierden el 4% de las fibras de miocina en los grupos musculares por día de estancia en la UCI. Y en cuanto a los
a lo que podemos encontrar en las imágenes de las biopsias. En la imagen que vemos de coloración azul son coloraciones enzimáticas que ayudan a determinar la cantidad de fibras específicas que se han con el objetivo de estudio. En el caso, las fibras de miosina, que en comparación al control en la imagen patológica, pues vemos que hay mucha disminución importante en la cantidad de las mismas. Y en la imagen inferior vemos una comparación de microscopía electrónica de los pacientes control versus la desorganización importante que es evidente del sarcómero en los pacientes con debilidad adquirida. Este es otro ejemplo de estudios histológicos también que intentan determinar la cantidad de fibras de miosina de diferentes tipos, y como vemos es evidente también la pérdida de fibras que hay en los casos versus los controles, y que incluye los dos tipos de fibras, tanto las fibras lentas como las fibras rápidas de miosina. Este es otro ejemplo, el ejemplo de una biopsia de nervio sural en la que vemos que hay disminución en las fibras mielinizadas y degeneración axonal. Hay hallazgos de necrosis y también se pueden observar como la desestructuración de los sarcómeros con disminución de las fibras. Otra cosa importante, y como les mencioné al principio, este podría ser o es catalogado como un diagnóstico de exclusión. Entonces debemos tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales para poder llegar a la conclusión. Dentro de ellos, y hay una mnemotecnia que me pareció interesante, que dice que tenemos pues la palabra muscle. En M vamos a tener en cuenta medicaciones como los esteroides, los bloqueadores neuromusculares, la acidobudina, la amiodarona. Debemos tener en cuenta desórdenes neuromusculares que podrían haber sido precedentes sin no haber estado diagnosticados a su ingreso. Debemos tener en cuenta también enfermedades del cordón espinal, pérdidas de la masa muscular secundarias a otros eventos como la rhabdomiólisis, desórdenes electrolíticos y enfermedades sistémicas que puedan causar también alteración en la movilidad o en la conducción nerviosa. Y la C pues corresponde a la enfermedad como tal. Este es un algoritmo que podemos tener en cuenta como para hacernos una estructura de cuáles son los pasos o cuáles son las decisiones a tomar en estos pacientes. Entonces, todo parte de que tengamos una sospecha clínica ante la presencia de debilidad muscular y nos hagamos la pregunta si la enfermedad clínica precede a la debilidad. Si es así, si la precede, entonces vamos a preguntarnos también si podemos hacer una valoración clínica que sea válida y confiable en este paciente. Si es así, entonces vamos a buscar los hallazgos clínicos que mencionamos de compromiso polineuropático o miopático, y si clínicamente tenemos esta concordancia y además hemos hecho los diagnósticos diferenciales, entonces deberíamos iniciar una rehabilitación temprana que no sea la primera o la segunda semana, y luego realizar una evaluación de los resultados con esta intervención. Si el paciente no tiene, si la enfermedad crítica no precedió al evento, entonces buscamos otras causas, y en caso de que vamos a realizar la valoración clínica del paciente no sea posible, vamos a preguntarnos si realmente en la etapa crítica del paciente es útil que hagamos una confirmación diagnóstica por otros medios. Si no es así, entonces podemos postergarlos, y si es así, podemos realizar, en primer lugar, evaluaciones por medio de electrofisiología. Si los estudios son concordantes, pues hacemos el diagnóstico y vamos a la etapa de rehabilitación. Y si no indican ninguno de los hallazgos que mencionamos, pues vamos a considerar otras causas y buscar otras etiologías. Y si los hallazgos son compatibles, también debemos hacernos la pregunta si para el paciente es útil que hagamos una clasificación en polineuropatía y miopatía. Realmente lo que se menciona es que dentro de las fases clínicas, dentro de las fases críticas, pues la diferenciación primero es difícil porque muchas veces, como les mencionaba, están presentes las dos. Y segundo, los estudios pues no siempre nos van a dar esta confirmación. Pero
En caso de necesitarlo, podemos hacer uso de la realización de estimulación directa e indirecta de los potenciales musculares y en casos pues mucho menos frecuentes considerar la biopsia muscular. En cuanto a las estrategias, entonces, pues debemos tener en cuenta que no existe una terapia específica para esta condición, que realmente las intervenciones que debemos hacer están en minimizar los factores de riesgo que mencionamos y que realmente todos los pacientes, pues en algún grado van a tener la presencia de estos, pero que depende mucho de nosotros cómo hagamos el manejo de los mismos. Entonces, es importante que hagamos una valoración de la fuerza muscular diaria cuando el paciente pues así lo permita o apenas haya una recuperación o la sedación lo permita, pues se haga y se haga seguimiento de la misma. Que haya una movilización, una rehabilitación temprana, que ya la vamos a ampliar ahora. Que en cuanto a la sedación, el optimizar el nivel de sedación pues es muy importante. De hecho, en algunos protocolos se propone hacer interrupciones, si la condición lo permite, pues del paciente, diarias y programadas y supervisadas para tratar de hacer pues destetens más rápidos de esto. Disminuir el uso y el tiempo de los bloqueadores neuromusculares y los otros medicamentos que mencionamos y manejar las causas subyacentes. Esta es una revisión sistemática que se realizó para tratar de evaluar la incidencia de polineuropatía y miopatía del paciente crítico y su asociación con los días de ventilación mecánica, estancia en UCI, mortalidad y efectos adversos graves de las principales intervenciones que se realizan. Entonces, 2 ensayos clínicos controlados evaluaron la terapia intensiva de insulina versus la terapia convencional y lo que se encontró fue que sí hubo una reducción significativa tanto de polineuropatía como de miopatía en la duración de la ventilación y la mortalidad. Sin embargo, sí hubo un incremento importante de los eventos de hipoglucemia. Entonces, riesgo-beneficio, lo que se concluía es que era la exposición a hipoglucemia era otro factor de riesgo que incluso podía tener efectos adversos también neurológicos, que entonces pues no era conclusivo el uso de terapias intensivas de insulina como medida preventiva para esta patología. Hubo un ensayo clínico controlado del uso de corticoides versus placebo en 180 pacientes, en los que concluyen que el uso de corticoides no incrementó de forma significativa la presencia de debilidad adquirida de los pacientes críticos. Hubo un ensayo clínico también de la intervención de terapia física temprana, en la que hubo una reducción importante y significativa de la incidencia de la enfermedad, también disminución del tiempo de la ventilación mecánica, estadísticamente significativo, sin la presencia de efectos adversos, a diferencia de la terapia intensiva con insulina. Y también un ensayo clínico de realizar electroestimulación muscular versus ninguna estimulación, en la que se concluyó que no hubo una reducción significativa de la incidencia de polineuropatía o miopatía. Sin embargo, que era necesario pues ampliar estudios porque el diseño del estudio incluía grupos muy heterogéneos con los que no se podían hacer adecuadas conclusiones. Y dentro de los otros resultados que se evaluaron como el tiempo de ventilación, la estancia y la mortalidad, pues no hubo ningún resultado importante. Otra de las medidas terapéuticas que se han evaluado es la suplementación con antioxidantes y con glutamina. Este es un estudio de adultos que incluyó 1.223 pacientes de 40 UCIs de Canadá, USA, Estados Unidos y Europa. Y hubieron 4 grupos en los cuales se dividieron, que fue administración de glutamina, antioxidantes, los 2 o un placebo, administrados desde las fases tempranas de su ingreso a UCI a las 24 horas, ya sea endovenoso u oral. Dentro de los resultados que se evaluaron, estuvo, por ejemplo, el tiempo en el que se demoraban desde el inicio hasta el final de la desconexión de la ventilación mecánica, encontrando que los tiempos fueron muy similares en todos los grupos de pacientes y la pena pues no estuvo dentro de valores de significancia estadística.
Y lo que sí encontraron fue una diferencia en la mortalidad, en la que hubo mayor mortalidad en el grupo de suministro de glutamina versus los que utilizaban placebo. Entonces, finalmente, pues no fue una conducta recomendada. Este es otro de suplementación con glutamina más suplementación hormonal con hormona del crecimiento. En este se incluyeron pacientes críticos en 4 grupos, un control, unos con suministro de nutrición parenteral más glutamina y nutrición parenteral más glutamina más hormona. En ellos, pues los primeros 3 grupos no hubo ninguna diferencia en la evaluación del día 0 al día 3 en cuanto al balance proteico, que seguía siendo negativo, y en el grupo 4, que fue la nutrición parenteral más glutamina más hormona, hubo un cambio de balance positivo, de balance negativo a balance, perdón, de balance, sí, negativo a positivo en el día 3. Sin embargo, este fue un estudio pues realizado en un número de pacientes muy pequeños, aproximadamente 6 por cada grupo. Entonces, pues a pesar de que da alguna idea de la posible utilidad de hormona de crecimiento, pues no es una recomendación hasta ahora instaurada. Y este es un estudio también realizado con el fin de desarrollar e implementar un programa de movilidad temprana en niños ventilados con ventilación mecánica, que se realizó entre 2013 y 2016. Se incluyeron 74 pacientes con un total de 130 sesiones de programa de movilidad temprana, y el objetivo de este estudio era evaluar dos resultados principales: la tolerancia del paciente a las sesiones y los efectos adversos de dicha movilidad temprana. Entonces, estos efectos los dividieron en extubaciones, inestabilidad hemodinámica, pérdida de líneas centrales o arteriales, desplazamiento de la cánula cuando se encontraron en ECMO o paro cardiopulmonar. No hubo ninguno de estos eventos adversos serios, como lo denominaban ellos en el estudio, y hubieron 2 eventos adversos que fueron reversibles, que fueron 2 episodios de desaturación y un episodio de desplazamiento de la sonda nasogástrica. Entonces, para ello, ellos proponen que se haga en protocolo en diferentes fases. La primera fase es tratar de mirar qué pacientes cumplen criterios de exclusión para movilización temprana. Entonces, las definitivas son que el paciente esté en alta frecuencia, que tenga una vía aérea crítica, que use bloqueadores neuromusculares, que tenga lesiones traumáticas o que estén inestables. Y hay unas exclusiones que son potenciales, que deben ser discutidas como con el grupo tratante para definir entre todos si el paciente es candidato o no. Entre las potenciales están que la FIO2 sea alta, que el PEP sea mayor de 8, que haya un nivel de sedación profundo o que haya precauciones por algún tipo como traumas cervicales o inestabilidad hemodinámica que esté en el momento en manejo o en recuperación. Entonces, las fases que tiene este protocolo son: la primera, como les mencionaba, hacer una valoración inicial y mirar qué pacientes cumplen los criterios de inclusión basados pues en los criterios de exclusión. La segunda es cuando ya definimos qué pacientes son candidatos. Entonces formamos un equipo interdisciplinario en el cual esté terapia física, terapia ocupacional, grupo de rehabilitación, y debemos incluir a los padres también. En esta fase tratamos de ver las estrategias y sobre todo los horarios y los momentos pues en los que se van a realizar. Vamos a tener posteriormente unas medidas de precaución que se deben tener siempre previo a la realización de las sesiones. Entonces, evaluar que el paciente no esté ahora cumpliendo criterios de exclusión, que tenga las medidas de seguridad, entre ellas asegurar que esté estable, tanto a nivel hemodinámico y respiratorio, y que los dispositivos estén seguros de tal manera que no vayan a haber desplazamientos dentro pues, de las sesiones de movilización. ¿Y cuáles serían estas medidas de movilización temprana? Hay un ejemplo en el que se pone dentro del protocolo, que es que el paciente haga algunos movimientos, primero dentro de la cama y luego fuera de ella. Entonces, el primero
es movilización de supino a sedestación, de sedestación hasta sedestación al borde de la cama, luego de sedestación a posición de pie, luego transferirse de sentado en la cama a de pie, a transferirse a otra silla y finalmente la deambulación. Y después de cada sesión, lo que se va a hacer es valorar si hubo tolerancia y la respuesta o la opinión de los padres al respecto. Y finalmente habrá una fase de seguimiento en la que se van a plantear las nuevas metas en las siguientes sesiones de movilización temprana y el agendamiento de las mismas según las condiciones del paciente. Finalmente, entonces, vamos a hablar de algunos datos de pronóstico. En el pronóstico, pues, no hay muchos estudios en la población pediátrica, por lo tanto, pues, los datos son limitados. De los estudios de adultos conocemos que hay un aumento en la duración de estancia hospitalaria en UCI cuando los pacientes tienen debilidad adquirida. Hay un mayor número de días de ventilación mecánica y mayores tasas de mortalidad. Los casos leves tienden a tener una recuperación pues, más corta versus los casos severos, en los cuales incluso pueden no haber recuperación o las recuperaciones pueden tardar más de 6 meses posteriormente si es que no hay alguna secuela adicional. Y comparativamente se dice que cuando se logran clasificar o es claramente una miopatía versus una polineuropatía, estas primeras tienden a tener un mejor pronóstico. Este es un estudio también de niños en unidades críticas con debilidad adquirida en los que se trataba de evaluar algunos resultados. En el análisis que hicieron multivariado, entonces el índice pediátrico de mortalidad pues no tuvo una relación significativa, estadísticamente significativa, pero los diagnósticos de falla respiratoria, de infecciones, de terapia de reemplazo renal y soporte con ECMO y ventilación mecánica sí tuvieron una asociación estadísticamente significativa con la presencia de debilidad adquirida del paciente crítico. Y en cuanto a los resultados, lo que se encontró con la asociación fue que dentro del grupo de los pacientes que presentaron debilidad versus los que no la presentaron, pues hubo mayores días de ventilación mecánica, mayores días de estancia en UCI, en promedio de 20 versus 4.1, mayor incidencia de necesidad de traqueostomía, y en cuanto al servicio al cual fueron referidos una vez mejoran su condición crítica, entonces el 16% de los pacientes que la presentaron pudieron volver a casa, a hospitalización un 42%, que es un porcentaje pues alto, a unidad de cuidados intermedios el 27% versus el 10% de los pacientes que no tuvieron afectación, y a unidades crónicas un 5% versus un 0.8% en los pacientes que egresaron sin el diagnóstico. No hubo pues diferencias significativas en cuanto a la mortalidad. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones de la charla? En primer lugar, recordar que la definición hace énfasis en que hay un espectro de manifestaciones y que no se trata como una entidad específica y que asimismo hay muchos factores de riesgo que están involucrados y que hay varios mecanismos fisiopatológicos que están presentes en la misma. Por tanto, su etiología es multifactorial y en ella debemos tener en cuenta el uso de medicamentos, la sedación, el control metabólico, los bloqueantes en su aparición y en la atenuación también cuando los optimizamos en los pacientes. El diagnóstico pues es un reto. Hay que tener mucha habilidad clínica para la realización de los mismos y considerar la limitación de las ayudas diagnósticas también. Aún estamos pues en la búsqueda de mejores escalas y de mejores herramientas para poderlo diagnosticar en fases tempranas. Y pues hay un amplio campo de investigación todavía en ese aspecto. No existe ninguna terapia específica hasta el momento. Lo importante es que tengamos en cuenta los factores de riesgo, cómo los podemos minimizar y hacer énfasis en la movilización temprana, que realmente es la única intervención hasta ahorita que tiene evidencia científica
dentro de la prevención de la debilidad adquirida del paciente crítico. Muchas gracias. Gina, muchísimas gracias por tu presentación. Profe Godoy. Gracias, Pablito. Sí, Gina, muchas gracias por la presentación, por sintetizar en este corto tiempo una enfermedad que es muy frecuente en nuestras unidades de cuidado intensivo y en las cuales en muchas de ellas o no la percibimos o no le damos la importancia que tiene dentro del manejo integral de los niños. Es claro que cada vez ante la mayor complejidad de niños, mayores estancias en UCIs y mayores factores de riesgos, vamos a observarla o identificarla cada vez más. De igual manera es importante tener en cuenta que esto hace que comencemos o continuemos trabajando mejor en las unidades de cuidado intensivo con grupos interdisciplinarios que involucren más allá del intensivista y los médicos contratantes, los personales de apoyo de rehabilitación, de neurología y de fisioterapia que muchas veces pues no los tenemos en cuenta para ese tipo de enfermedad que es relativamente frecuente. A continuación, pues, si les parece, quiero escuchar el concepto del doctor Juan David Roa, neuropediatra intensivista, invitado a esta reunión, y posteriormente pues daremos las palabras a los doctores del auditorio e intentaremos contestar las preguntas que estén en el chat. Muchas gracias, entonces, Juan David. Profe, muchas gracias y muchas gracias, Gina, por la presentación. Bueno, varias cosas, y es que uno de los problemas que tenemos y que vamos a seguir teniendo es la morbilidad residual asociada al cuidado intensivo, y este es una de las pequeñas puntas que tiene la morbilidad residual en cuidado intensivo. Si bien es cierto, Gina hacía la revisión completa de cuáles son los factores de riesgo. Entonces, una de las cosas que a veces nos paramos y nos frente al paciente y decimos, oye, ¿qué será que puedo hacer yo para disminuir ese tipo de patologías? Y empezamos pensando en todo lo que Gina decía al principio. ¿Qué será que hacemos con los corticoides? ¿Qué será que hacemos con los relajantes musculares? ¿Qué será que hacemos con el manejo de la glicemia? Cosas que se han visto asociadas, pero pues realmente cuando uno ve el problema grande es estar muy enfermo, y desafortunadamente pocas cosas podemos hacer para estar muy enfermo. Entonces ahí es que tenemos que enfocarnos varias cosas importantes, y es el conocer qué tipo de paciente tenemos. Y uno de los pacientes que más riesgo tiene para presentar estos problemas son los pacientes que tienen patologías previas. Entonces, todos esos pacientes que tienen retardo en el desarrollo, hipotonía previa, tenemos que valorarlos y tenemos que entenderlos desde que llegan ese primer día de la unidad, para saber que ese paciente está más riesgo, no solamente de realizar este tipo de problemas, sino de morir. Entonces, si yo tengo un retardo del desarrollo, y eso lo vemos día a día en nuestras unidades, pues tengo mucho más riesgos de más complicaciones aparte de esas. Ese en primer lugar. El segundo lugar, entender que los pacientes tenemos que valorarlos y tenemos que categorizarlos desde el inicio, mucho más allá de saber qué voy a hacer yo como intensivista, saber qué paciente tengo, cómo está muscularmente, cómo es su fuerza, cómo es su trofismo muscular, y empezar a ponerlos en tablas pequeñas que me van a ayudar a mí a hacer ese seguimiento de ese paciente en adelante, que es lo que mostraba Gina inicialmente. Lo otro, entender los conceptos de movilización y estimulación, entre más temprano mucho mejor, que esos sí son los únicos que sí podemos modificar ya estando en la unidad. Entonces, procurar hacer cada vez más segura la movilización de sus pacientes, y cada vez más temprana, es lo que sí nos va a servir, y no solo nos va a servir para evitar ese tipo de problemas, sino muchos problemas más adelante. El profe lo decía muy claramente hace un momento, y es que pues tenemos que empezar a abrir un poco más nuestras unidades, y de la mano de la terapeuta respiratoria, que nunca nos falta. Es imposible pensar que tenemos una unidad de cuidados intensivos sin una terapeuta respiratoria. Pues también tenemos que empezar a ser imposible creer que no tenemos una terapeuta física que esté con esos pacientes día a día, de la misma forma como lo está manejando la terapeuta respiratoria, para prevenir en parte esta morbilidad residual que nos va a quedar en la unidad de cuidado intensivo. Y también, como dice el profe, pues
empezar a entender que este es un sitio de múltiples especialidades y que no es solamente el reino del intensivista, sino que todos tenemos parte para ayudar a que ese paciente esté mejor, que finalmente es el último objetivo. Entonces, pues esas son como parte de mis pensamientos y muchísimas gracias. Bueno, otra cosa importante, empecemos a llenar escalas de cómo llega ese paciente. Entonces tenemos escalas muy sencillas, FSS, PCPC, que nos ayudan a determinar no solo cómo llegó, sino que nos van a ayudar en esos desenlaces que a futuro son los que nos van a dar más evidencia sobre qué de las cosas que estamos haciendo está bien y qué de las cosas probablemente no nos están aportando tanto, que también es muy importante. Juan, muchas gracias. El doctor Byron Piñeres, vi que levantó la mano, Byron. Profe, gracias. Felicitar a Gina por la conferencia y a usted por los comentarios. La pregunta que iba a hacer me la acaba de responder Juan. Nosotros tenemos la fortuna de poder contar con una terapeuta respiratoria de la unidad. Nosotros la tenemos de lunes a viernes, por lo menos de 7 a 5. Una terapeuta física, perdón. Y eso nos ha permitido por lo menos trabajar en esos pacientes que creemos que se pueden movilizar tempranamente. Me parece muy chévere eso que muestra Gina, como de las contraindicaciones, porque a veces uno, en el afán de asustarse que el paciente se le va a poner mal, pues termina como que contraindicándolos a todos. Entonces, pues mejor tener como muy claro cuáles son los pacientes de idealmente no molestarlos entre comillas, pero la ventaja de tener la terapeuta física es eso, ¿no? Que nos permite mover todos los pacientes. Y otra cosa muy chévere es que ella misma le hace seguimiento a estos niños cuando salen para piso. Entonces, de una u otra manera, pues tenemos como un entendimiento mayor de cómo terminaron siendo los pacientes que estuvieron tan críticos en la unidad. Y la pregunta que yo le quería hacer a Juan o a Gina era precisamente eso, cómo es tan difícil a veces poder contar con las herramientas para clínicas y no todos tenemos a la mano un neurólogo que pueda ir todos los días como para ayudarnos en esos conceptos. Pues, ¿qué herramienta era la ideal para poder hacer ese diagnóstico o esa pesquisa temprana y poder hacerle seguimiento al paciente del día a día o a los tantos días de su compromiso muscular o de su estado en la rehabilitación neurológica en general, ¿cierto? De su condición de estado de conciencia, encefalopatía, la debilidad muscular, etc. Entonces era como cuál herramienta sería la más recomendada para ustedes para hacer ese diagnóstico o esa pesquisa o ese seguimiento en estos niños. Una vez más, gracias a todos. No sé, Gina, ¿tú qué opinas? Pues dentro de lo que revisé, no hay una escala que sea única, o sea, que sea la que se deba instaurar en todas las UCIs, pero lo que sí se resalta es que el seguimiento debe haber. Entonces, independientemente de cuál escala use, se debería instaurar en las unidades una con la cual todos estén familiarizados o que sea la más práctica para el equipo, que sería como una decisión protocolizada entre todos. Y que siempre debe haber una evaluación que se dé al principio, o sea, desde el ingreso, independientemente de que el paciente tenga ya un déficit muscular o neurológico previo, y que se haga una evaluación pues dentro de su estancia e indispensable a su egreso y para sus seguimientos futuros. Dentro de los exámenes paraclínicos, pues el que más ayudaría sería la realización de estudios de electrofisiología, los potenciales motores y también la electromiografía, pero siempre hacía como el énfasis en si realmente eso va a aportar en el momento algún cambio en el manejo, porque bajo la sospecha clínica la intervención más importante es la rehabilitación por medio de estimulación temprana. Entonces, solamente con la sospecha ya podríamos intervenirlo, y si realmente necesitamos hacer diagnóstico de exclusión con otras causas, pues los estudios de electrofisiología serían los principales. Entonces, igual pienso también, es que tener electrodiagnóstico en la unidad es muy complicado y realmente pues eso me sirve especialmente para sustentar un poco los diagnósticos diferenciales, que también son importantes, porque pues hay que acordarnos que no todo lo que no se mueve en la unidad es una neuromiopatía del paciente crítico. Entonces mirar los diferenciales, y para eso me sirve mucho el electrodiagnóstico. Creo que una valoración inicial que venga asociada con fuerza muscular, con
diámetro bicipital puede ser, entonces esa podría ayudarnos. Y la otra, podemos apoyarnos en otras herramientas como el PCPC o el FSS, que creo que son unas buenas escalas, no solamente para mirar cómo estamos del punto de vista muscular, sino cómo estamos del punto de vista funcional también, que son sencillas y las podemos empezar a aplicar en la unidad. Además que nos sirven porque son las que marcan la pauta para los estudios clínicos actuales. Entonces, un estudio clínico que venga y que yo quiera hablar de desenlaces, pues una de las dos herramientas que probablemente voy a tener que usar va a ser o FSS, que es quizá la que a mí más me gusta, o PCPC. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Gina. Hay una pregunta del doctor Iván Perdomo. Iván, buenas noches. La pregunta específica es, ¿algún papel de la medición de enzimas musculares? La ventaja que me da la medición de enzimas musculares es como diagnóstico diferencial, profe. Realmente no ve uno que las CPK, las dos grandes, me sirvan para decir que el músculo se está dañando, porque más allá de pensar que eso es una lesión aguda, grande, como cuando yo tengo un rhabdomiolisis o algo así, son lesiones que, como mostró Gina, se van produciendo lentamente, con un daño de la vasa vasorum de esos músculos, con un daño de las vías protoríticas de esos músculos. Entonces no se ve la elevación grande, pero yo sí puedo establecer como diagnóstico diferencial el apoyo con las enzimas musculares. Juan, muchas gracias. El doctor Rubén Lazo ha levantado la mano. Doctor Rubén, por favor. Hola, muy buenas noches para todos. Primero que todo, Gina, muchísimas gracias. Lastimosamente no la pude ver completa, pero el tema nos gusta mucho y claro, genera un reto impresionante en lo que nosotros tenemos que ver dentro de la integralidad de la atención. A mí me parece, como lo han dicho mis colegas quienes han hablado previamente, eh, creo que el principal reto está en ese paciente que no tiene el factor de riesgo, pero que se nos desacondiciona porque dejamos de instaurar una terapia de rehabilitación, o como muy bien Byron lo dijo, por los temores o por los preconceptos que podemos tener de que el paciente no se puede movilizar. Creo que lo nombraste, pero por lo menos los grupos, el del Hopkins o el de Sick Kids, cuando hacen los grupos interdisciplinarios de rehabilitación temprana, deciden hacer una semaforización basada en riesgos, y probablemente los pacientes más críticos, los más críticos y los que uno tiene la tendencia a que poco se estimulen, con pequeñas cosas se logra hacer rehabilitación temprana, porque no implica que todos los pacientes tengan que movilizarse de manera activa o pasiva, simplemente guardando el ritmo circadiano o haciendo unas cosas ambientales en el cubículo del paciente. Uno puede empezar a rehabilitar el paciente, y obviamente probablemente no incida directamente en la fuerza muscular en ese momento, pero son cosas que suman dentro de la integralidad del paciente. Yo solo quería poner un poco en contexto también la utilidad de la simulación clínica para los protocolos de movilización del paciente, porque eso también está muy descrito, y creo que es bien importante. Entonces, poner escenarios en los grupos en donde a lo mejor hay la oportunidad de hacer la simulación clínica de alta fidelidad, y poner ese escenario clínico del paciente con 1000 dispositivos, con inestabilidad hemodinámica, y que el grupo de la terapeuta, o sea, lo que uno tenga a la mano, porque entendemos de que hay una gran variabilidad de talento humano y de recursos disponible en cada una de las unidades, pero donde se tenga la terapeuta respiratoria, la rehabilitación cardiopulmonar, el terapeuta ocupacional, que tiene una gran importancia en todos los grupos a nivel mundial, e inclusive me atrevería a decir que es de los principales actores en los grupos de rehabilitación temprana, y que tiene un concepto totalmente diferente probablemente al que tenemos aquí en Colombia. O sea, es un profesional supremamente importantísimo en estos grupos. Entonces, llevarlos a ellos a los escenarios de simulación clínica, y hay estudios que muestran en dónde están las complicaciones, el retiro de los accesos venosos, la agitación de los pacientes, y cómo mediante procesos podemos de una u otra manera solventar eso y hacer planes para que lo que encontramos en los programas pues en el escenario de simulación no suceda, y llevarlo luego a la práctica. Creo que es una buena opción para que
empecemos a hacer grupos de rehabilitación temprana, porque definitivamente impactan demasiado los desenlaces y, como lo dijo Juan David, evidentemente disminuir en la morbilidad residual. Muchísimas gracias, Gina. Gracias por la charla. Doctor Rubén, muy amable. ¿Algún otro comentario o aporte por parte de alguno de los participantes? Muy bien. Yo solo quiero agregar tal vez dos comentarios que obviamente no aplican para toda la población pediátrica, pero en algunas unidades de cuidados intensivos, como en las que laboro, es muy frecuente que veamos niños o tal vez adolescentes con patología oncológica sólida, que hemos comenzado a ver que, extrapolado de la atención de los adultos, tienen manejo de rehabilitación o mejor preparación previa a los actos quirúrgicos, principalmente en osteosarcomas o tumores sólidos musculares, buscando como preparación previa a la cirugía para tener un postoperatorio mucho más fácil, con un mejor trasegar, con menos miopatía y menos debilidad. Y definitivamente sí tenemos la fortuna de tener fisioterapeuta todo el tiempo trabajando con ese tipo de niños, obviamente con una patología muy específica. De nuevo, llamar a todos a trabajar de manera interdisciplinaria con el grupo de fisioterapia y rehabilitación, que es muy importante. Y por último, de nuevo agradecerle a Gina por su presentación, por sensibilizarnos de este tema tan importante, y agradecer a todos su participación en la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos, y si no hay más comentarios, podemos dar por terminado, y una feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, gracias, Gina. Gracias, buenas noches.